tiempos de Franco. Así que partieron clandestinamente el 16 de julio de 1950 del puerto de Santurchi, en Vizcaya, y aprovecharon la procesión marinera de la Virgen del Carmen para mezclarse con otras embarcaciones y así pasar desapercibidos. A partir de ahí, bueno, pues pensaban que iba a durar un mes la travesía, pero no fue así, fueron 3 meses. Lo que aconteció pues fue una auténtica odisea, de la cual pues ahora nos van a recordar 2 de sus familiares. Así estamos con Rosa María San Mamés, hija de Félix San Mamés, uno de los tripulantes. Rosa María, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos también con Juan José San Mamés. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Caritas. Sobrino de Félix San Mamés. Efectivamente, así es. Y también tenemos con nosotros a John Ruiz Gómez, director del Museo Marítimo Ría de Bilbao. John, hasta León. Bien, John, que cumplís justamente durante este mes de noviembre 11 años en el Museo Marítimo Ría de Bilbao y entre otras actividades, pues una importante exposición que va a recordar esta odisea. Así es, cumplimos 11 años y bueno, como curiosidad contar que ya en julio de 2011 recibimos a la familia San Mamés en el museo, que nos trajo la propuesta de hacer una exposición sobre el libro La Travesía de Montserrat, y la verdad que bueno, estamos agradecidos a que nos ofrecieran esta oportunidad de tener en el museo una exposición sobre una historia que en sí misma es preciosa, es apasionante, que además es símbolo un poco de otras historias de vascos que han salido en busca de libertad, en el exilio, por el hambre, por un futuro que no podían tener en la propia Euskadi, que lo buscaban fuera, y que bueno, pues hoy inauguramos una gran exposición sobre esta hazaña y que bueno, pues que merece muchísimo la pena venir a verla. Sí, porque entre otras cosas hay una maqueta del balandro del Montserrat. ¿Cómo es esta maqueta? La ha hecho tu padre, ¿no, Félix? Sí, efectivamente, es una maqueta que construyó pues hace varios años, porque yo desde chica la recuerdo. De hecho, es parte de la historia que nos contaba mi padre. Sí, pues esa historia también sin palabras, de ver la maqueta ahí, y que pues como nos han comentado los voluntarios que la han preparado para la exhibición, está hecha al detalle hasta las partes que no se ven dentro de la maqueta, pero hecha con un cuidado y un cariño. Y bueno, también antes de seguir quiero dar gracias al museo por el entusiasmo y todo el esfuerzo que han hecho y el cariño que han demostrado con esta historia y con el material que se ha asignado. Claro, que han sido los modelistas del museo, los que han hecho una tarea de restauración del modelo y que realmente cuentan pues, que tiene mucha calidad. Félix San Mamés murió en abril del año 2000, si no me confundo. Sí. Sí. Pero ha dejado en herencia, entre otras cosas, pues esa maqueta y luego también el diario. El diario que luego más tarde lo editasteis vosotros mismos, ¿no? Sí, publicamos el diario íntegro con algunas anotaciones y con contribuciones de los descendientes de los otros navegantes, algunas escritas por ellos mismos y otras escritas por familiares. Bueno, mi hermano, por ejemplo, que conoce a alguno de ellos, y autorizadas por familiares, por los descendientes de los nuevos. Juan José, pues vamos a conocer un poquito cómo fue esta odisea. ¿Por qué ellos partieron de Santurchi? Bueno, ya hemos dicho que era la posguerra, estamos hablando del año 1949-1950. ¿Se construyeron ellos mismos también el barco? Efectivamente, lo construyeron en los astilleros Alsa, que lo llevaban, los dueños eran los hermanos Luis Algorri y Manuel Algorri. Luis Algorri había sido capitán de Udaris y estaba empapelado con el señor Gregorio Solano, que había sido capitán republicano, y en una, ya sabes, en esos tiempos las cosas eran muy, si estabas empapelado por siempre. Entonces decidieron en una comida hacer el asunto del barco para escaparse de la situación y buscar otro modo de vida que les diera libertad y garantizar el trabajo, porque hay que recordar también que muchos de ellos, el señor Solano estaba desterrado de Vizcaya. Perdón, el señor Solana era el único que sabía navegar. Bueno, todos eran de arranzales, porque todos son de la ría. El tío Félix había sido pescador de palangre, entonces bien conocía el Abra, y el señor Benjamín había sido su patrón. Entonces, antes de dedicarse a la carpintería, y él era ebanista oficial de primera, cuando salió de la municipio con los hermanos Algorri, y ellos le invitaron a hacer el viaje con otras 8 personas de confianza de ellos. Sí, porque fueron nuevos tripulantes. ¿Cómo reclutaron a los tripulantes? Bueno, eran para escapar de Santurchi y irse a América. Eran amigos, familiares, allegados, y
y gente que trabajaba con ellos. Sí, porque la construcción fue como muy clandestina, ¿no? Sí, con mucho cuidado de que se conociera un poco el plan. Claro, en esos tiempos había que tener todo bien escondido bajo la mesa, pues, y no se hablaba mucho y se hacía todo. Entonces ellos, desde que lo cocinan hasta que salen, solamente ellos sabían del plan, y no saben nada a los familiares si salieron bien o no salieron bien hasta que llegan a Tobago. La idea era cruzar en un mes, pero al llegar a las Islas Canarias se les estropeó la bobina del motor y tuvieron que hacerlo todo a vela, tomando los vientos alisios. Entonces, en vez de llevaban provisiones para un mes, les tuvo que llegar para 3 meses. Entonces, el viaje de un mes se prolongó 3 meses, tanto y más largo casi como el de Colón, ¿no? Pero ellos no tenían ningún instrumento de navegación, o sea, radio y todas esas cosas tan necesarias hoy día para posicionar la nave. Entonces lo hacía el señor Solano por medio del sextante que tenía a bordo, que ya había navegado a México. Ya desde el principio intentaban ahorrar el gasoil, el combustible, antes de que el motor se les rompiera en Canarias. Sí, llevaban casi 2000. Porque a las noches creo que lo paraban, ¿no? Sí, lo paraban cada 2 horas para que no se calentara, porque era un motor viejo de un motor que había, de un camión que habían conseguido. Entonces no estaban todas con ellas, y efectivamente a la entrada de las Canarias se quemó la bobina y de ahí tuvieron que seguir 8 horas más en batería para alejarse de las costas de las costas territoriales españolas, porque en esos tiempos no se podía volver atrás, y te agarraban, pues nadie te veía más. ¿Cómo se alimentaban? La dieta era muy espartana y tanto que tenía que ser espartana, porque además no llevaban mucho. Vamos, que si llevaban alimentos para un mes y tardaron 3. Pero así todo, la dieta era vegetariana,